Rusia se enfrenta a la mayor crisis de combustibles de su historia. Vladimir Putin, el supuesto maestro de la Carta del General Invierno, quien durante décadas amenazó con cerrar el grifo energético de Europa, encara ahora el invierno más frío y oscuro del infierno que él mismo creó. Un país que figura entre los mayores productores de crudo del mundo ha llegado al punto de no poder abastecer de gasolina y diésel a los coches de su propia capital, a los tractores de sus campos, y lo más grave, a los tanques que combate tras combate pretende mantener en Ucrania. En medio de esta vergüenza histórica, el Kremlin tocó una última puerta para pedir ayuda: Bielorrusia, el aliado que Moscú imaginaba dócil, obediente y disponible. La realidad, sin embargo, es otra. Ni las cifras, ni la logística, ni la geopolítica permiten un salvavidas. ¿Cómo llegó Rusia a esta trampa? Peor incluso que en la etapa final soviética. La respuesta directa es una operación de estrangulamiento energético metódica, prolongada y quirúrgica. Kiev entendió que las guerras industriales no se deciden solo en las trincheras, sino atacando la sangre del Estado moderno, su sistema energético. Con esa premisa, Ucrania dirigió una campaña de drones kamikaze de largo alcance contra el corazón más protegido y valioso de la economía rusa, las refinerías. No fueron golpes al azar. Fue un plan por etapas, con perfiles de vuelo de baja observabilidad, enjambres escalonados, señuelos que obligan a emitir radares y rutas redundantes. El balance es demoledor. Al menos 16 de 38 grandes refinerías estratégicas rusas han sido alcanzadas en distintos momentos, con periodos en que estuvo fuera o degradada hasta cerca del 40% de la capacidad total de refinación. Traducción a efectos: millones de litros menos de gasolina, diésel y queroseno por día, exportaciones de diésel en mínimos plurianuales, cuellos de botella internos que revientan en las regiones agrícolas y en los territorios ocupados. El golpe no es solo contable, es sistémico. Cuando el ciclo de refinación-almacenamiento terminal pierde elasticidad, la normalidad deja de existir. Gobernadores en zonas críticas se vieron obligados a imponer racionamientos a la soviética, 20 litros semanales, colas, vales, en pleno pánico preinvernal. Las cadenas logísticas, ya estresadas, se transformaron en una telaraña de retrasos acumulados: un tren que pierde su ventana, una cisterna que no cruza un puente por restricción de peso, una subestación que cae 15 minutos y deja en seco un patio ferroviario durante 8 horas. La economía de los minutos manda. El sistema se atraganta con cada microcorte y el costo marginal de la hora normal se dispara. En ese contexto, Putin miró a Minsk. Pero la esperanza se incendió de manera literal y simbólica en Smolensk. Un camión impactó un convoy de combustible en un paso a nivel y 18 vagones cisterna ardieron como una antorcha visible a kilómetros. No fue solo un accidente, fue la metáfora perfecta del estado actual del sistema ruso, una logística ya desalineada por los golpes ucranianos, incapaz de absorber un contratiempo ordinario sin transformarlo en catástrofe. Esos 18 vagones quemados no representan únicamente miles de toneladas perdidas, muestran que una arteria crítica, la línea Minsk-Moscú, puede colapsar por un evento trivial, ampliando el retraso en cascada a lo largo de 11 usos horarios. La pregunta obvia cae por su propio peso: ¿puede Bielorrusia salvar a Rusia? Sobre el papel, Moscú pretendía importar al menos 300.000 toneladas de combustibles al mes desde Minsk para tapar el agujero doméstico. Esa cifra equivale a 3,6 millones de toneladas anuales. Pero la capacidad conjunta de las dos grandes refinerías bielorrusas, a plena carga, ronda 3,2 millones de toneladas al año. Aun si Alexander Lukashenko parara el país, dejara sin una gota a sus agricultores, a su ejército y a sus ciudades, no alcanzaría a cubrir lo que exige el Kremlin. En la realidad, durante el pico de la crisis, Minsk apenas pudo vender cerca de 45.000 toneladas de gasolina a Rusia en un mes, menos de una 16ª parte de la necesidad rusa. Esa aritmética es un tiro de gracia. No hay milagro, no hay tubería amiga que compense una red de refino golpeada en cadena. Agotado ese clavo ardiendo, Moscú giró la cabeza hacia Oriente, China, Corea del Sur, Singapur. Sobre el papel, suena lógico: si no puedo refinar lo mío, compro productos terminados en los gigantes de Asia. En la realidad,
choca contra muros más duros que el acero. Corea del Sur y Singapur son nodos del orden financiero y de seguridad occidental. Vender combustible a Rusia para sostener la guerra no es una decisión económica, es cruzar una línea roja de sanciones secundarias. Puertas cerradas. Queda China, el socio sin límites. Pero Pekín no ayuda, cobra. Y cobra en sus términos, yuanes, primas de riesgo, contrapartidas políticas y económicas, condiciones de dependencia estructural. Para Moscú es aceptar una humillación estratégica a cambio de un alivio puntual y carísimo. Y aún así, la logística marítima, los seguros, las rutas y los tiempos de entrega convertirían esa solución en una soga más corta de lo que parece. Con el exterior clausurado, al Kremlin le queda el recurso favorito de los regímenes acorralados, devorar su propia economía civil. Decreto mediante, con el Estado especial como paraguas, la distribución de gasolina, diésel y queroseno pasa de las hojas de balance a las órdenes militares. No manda la demanda social ni la rentabilidad, manda la urgencia del frente. Es una versión tecnocrática del comunismo de guerra. Y como todo canibalismo estatal, empieza por los más necesarios y menos protegidos, los agricultores. En Krasnodar, Rostov, Stavropol, camiones militares requisan diésel reservado para cosecha y siembra de invierno, con papeles sellados y consignas de seguridad nacional. No es gestión de crisis, es asfixia del pan de mañana. Sin combustible, no hay siembra, sin siembra, no hay cosecha, sin cosecha, no hay pan ni divisa ni legitimidad. El segundo golpe cae sobre el transporte civil. Con reservas de Jet A1 al límite, Defensa ordena recortar vuelos domésticos y derivar combustible a bases aéreas. En cuestión de horas, centenares de rutas internas se cancelan: Novosibirsk, Vladivostok, Ekaterimburgo, Sochi. El mapa de un país ya fragmentado se cuartea un poco más. No se interrumpen solo viajes, se rompen cadenas de suministro urgentes, se suspenden derivaciones médicas, se enfrían vínculos familiares y, sobre todo, se pulveriza la última ilusión de normalidad. El tercer golpe llega, literal, a la puerta de los hogares: cortes programados de energía para mantener operativas 24/7 plantas militares y fábricas de munición. El mensaje es brutal y pedagógico: la electricidad que calienta tu casa se apaga para que marche la línea de una ensambladora. La elección del Estado entre bienestar y guerra deja de ser teórica y se vuelve cotidiana, audible, visible. ¿Funciona esta medicina amarga? A corto plazo, sí, mueve cifras en una hoja de cálculo: más litros al frente, menos al mercado. A medio plazo, es un boomerang que regresa con intereses. Cuando expropias el diésel del agricultor, no retrasas la cosecha, la arruinas, y con ella la alimentación del mismo ejército que dices priorizar. Cuando paras vuelos, no solo cortas comercio y turismo, deshilachas la cohesión territorial y la logística de urgencias. Cuando apagas barrios para encender fábricas, no solo reasignas kilovatios, enciendes la mecha social. Y lo crucial, al estrangular la economía civil, asfixias la base tributaria que financia la guerra. Es el símil exacto de quemar los muebles para calentarte: una noche sobrevives, al amanecer no tienes donde sentarte ni qué quemar. La deriva autoritaria añade gasolina a ese incendio. La población puede tolerar combustible caro durante un tiempo, lo que no tolera es ver a uniformados llevándose el gasóleo que reservó para el invierno. Eso ya no es macroeconomía ni discurso, es un robo visible, en la puerta del granero y delante de los niños. Y los robos visibles activan resistencias visibles. Lo que comienza como protestas locales aisladas puede convertirse en chispa transversal cuando la escasez deja de ser estadística y se vuelve rutina en la ventanilla del surtidor y en el interruptor de la cocina. Aparecen colas nocturnas, compras de pánico, carteles de solo efectivo, microeconomías de trueque y una moral colectiva que pasa de resignación a rabia silenciosa. En paralelo, la guerra energética de Kiev no afloja, madura. Los golpes a refinerías, Volgogrado, Samara, Tuapse, Riazán, Cizrán, Kirisi, entre otras, dejan antorchas encendidas por días, fuerzan paradas no programadas,
arranques en frío que estiran plazos y desgastan equipos. Se dañan catalizadores, válvulas de control, hornos de coquización, intercambiadores, se agrietan tuberías por ciclos térmicos repetidos. Cada unidad fuera de servicio traslada carga a otra planta, reduce flexibilidad, alarga tiempos de logística y bloquea terminales con buques en espera. Los oleoductos pasan a operar con generadores, asalto. Cada parada por seguridad se convierte en reinicio lento con purgas e inertizaciones. La elasticidad sistémica se hunde. Cada golpe tarda más en absorberse, cada reparación requiere piezas bajo sanción y técnicos exhaustos. Entretanto, las ventanas por cobertura, esos huecos cuando la defensa aérea satura o una subestación sale y entra, dejan de ser excepción y se convierten en hábito. La normalidad queda suspendida entre sirenas y comunicados contradictorios. En Crimea, el cuadro es aún más caro de sostener y más fácil de medir. Feodosia en llamas es símbolo y es válvula cerrada. Sankoy con ritmo alterado multiplica cuellos hacia el puente. El triángulo Belbex aquí opera a ráfagas, con notam intermitentes y pistas que se reparan para volver a clausurarse en horas. Cada intento de apilar baterías para defender chimeneas, subestaciones o puertos abre agujeros en puentes y patios a decenas de kilómetros. La defensa dispersa es defensa debilitada. Si cubres las antorchas, descubres los viaductos, si salvas un depósito, firmas la posición del radar para el enjambre siguiente. Y el plan B del ferry, barcazas, dotaciones, estachas, balizamiento, escoltas, no es un bálsamo, es un termómetro social. Si a cubierta suben más uniformes que maletas, el relato de normalidad vigilada se desploma por sí solo. El público no lee partes, mira colas, escucha rumores, comparte videos con coordenada y hora. La escena externa remata el cerco. Corea del Sur y Singapur no van a jugar a la ruleta rusa de las sanciones secundarias por vender combustible a Moscú. China, si vende, lo hará al precio político y financiero que más convenga a Pekín: yuanes, peajes, dependencia. El resto del mundo mira primas de seguro, rutas, riesgos, compliance, reputación. Cada día sin una solución logística viable, el Kremlin depende más de exprimir a su propia población. Y cada día que reprime y expropia, erosiona un poco más su base económica y social. Es un reloj de arena al revés. Cuanto más agitas, más rápido cae. El círculo vicioso es transparente. Primero, los drones degradan refino. Segundo, la degradación exige importar. Tercero, la importación choca contra sanciones, logística y precios. Cuarto, el fracaso de la importación lleva a canibalizar la economía civil. Quinto, el canibalismo destruye la base fiscal, productiva y social que sostendría cualquier esfuerzo bélico prolongado. Sexto, la pérdida de base erosiona legitimidad, agudiza las protestas y obliga a más represión, que a su vez destruye más la base. Cada solución alumbra un problema mayor. La superpotencia energética ya no mendiga energía, devora la suya y no se alimenta. Es un monstruo que intenta sobrevivir comiéndose a sus propios hijos, y la historia tiene un veredicto constante para esas criaturas: mueren de su propio apetito. Mientras tanto, la métrica que sí importa, continuidad, se desplaza de Moscú a Kiev. De un lado, una administración ucraniana que muestra método, evidencia forense, precisión en selección de objetivos, cumplimiento del DIH, retornos civiles medidos, coproducción de munición, mantenimiento de plataformas, lecciones aprendidas que pasan del chat al manual, del manual al campo y del campo a la industria. Del otro, una administración rusa que pasa de gestionar a tapar, órdenes contradictorias, purgas, ascensos por lealtad, prioridades que cambian con el titular del día, partidas presupuestarias que se rehacen cada semana. Los inversores leen mapas de riesgo, las aseguradoras recalculan primas, las diplomacias ajustan tono, plazos y condicionalidades. La guerra de percepciones no decide sola, pero fija precios, del crédito, del riesgo, de la paciencia. Y Rusia, con la mano extendida y los depósitos vacíos, paga cada vez más caro por cada minuto de normalidad que no puede entregar. El invierno, por calendario,
multiplica efectos. Barro otoñal que canaliza rutas y hace predecibles los convoys, hielo que sirve a la aviación rasante pero destroza neumáticos y frenos, vientos que imponen techo a multirotores y favorecen alas fijas de bajo perfil, demanda térmica en alza que reduce holguras para cortes programados, visibilidad baja que alarga tiempos de intervención y aumenta el error humano. La doctrina ucraniana optimiza la estación, negar energía donde un kWh negado produce horas de tren parado, saturar sensores con señuelos baratos que fuerzan emisión, perfiles bajos que obligan a gastar interceptores de 6 cifras contra objetivos de 3, documentar sin épica, con video, coordenada y hora, para blindar el relato ante la desinformación. ¿Hay salida para el Kremlin? No en el corto plazo, y no sin pagar precios internos que la propia estructura ni quiere ni puede absorber. Reconstituir refino exige tiempo, repuestos sancionados, técnicos exhaustos o emigrados, cadenas de suministro que dependen de terceros renuentes. Comprar afuera exige aceptar dependencia y humillaciones financieras y políticas. Racionar adentro exige firmar la sentencia de divorcio con la base fiscal y encender un ciclo de protestas que ya asoma. Ninguna de esas llaves abre una puerta sin activar alarmas más fuertes del otro lado. Es escoger entre males crecientes. Así, el cuadro final es tan sencillo como cruel. Ucrania, con una estrategia de negación energética sostenida, ha trasladado la línea de batalla al corazón de la economía rusa. El país que se jactaba de dominar el termostato de Europa entra en su invierno con facturas impagables, refinerías degradadas, redes eléctricas al límite, logística ferroviaria y vial a tirones, aviación civil recortada, agricultura sin diésel, hogares con apagones rotativos y un aparato propagandístico que repite consignas que la gente desmiente en la cola del surtidor. La última puerta, Bielorrusia, cruje y se cierra. Las puertas orientales no se abren sin peajes que Moscú preferiría no pagar, y la puerta interior conduce a una casa que ya arde. No hay misil nuclear que rellene un depósito vacío. No hay titular heroico que haga arrancar un tractor sin diésel. No hay eslogan de resiliencia que encienda una caldera sin gas. En la contabilidad de la guerra industrial, los tanques no avanzan con discursos, avanzan con combustible. Y cuando la gasolina se convierte en miedo y el diésel en racionamiento, el relato de invencibilidad se convierte en papel mojado. El gigante energético es hoy un mendigo con los bolsillos rotos, obligado a decidir a quién le apaga la luz para mantener viva una maquinaria militar que, a este paso, acabará a oscuras igual. Esa es la nueva ecuación, desnuda y sin adornos, depósitos vacíos, puertas cerradas, aliados ilimitados que cobran en su moneda y a su precio, un Estado que canibaliza su presente y su futuro, y una sociedad que, más pronto que tarde, hará la cuenta más básica de todas. Sin combustible no hay movimiento. Sin movimiento no hay guerra que sostener. Sin guerra que sostener, solo queda el silencio posterior a la propaganda, frío, largo, caro. Un silencio que ningún parte puede maquillar y que ningún eslogan puede encender. Aquí manda la aritmética, no la épica, la continuidad, no el grito. Y esa continuidad ya cambió de dueño. La operación a pulso no es solo un síntoma, es un régimen. Cuando terminales y patios trabajan con generadores, dotaciones reducidas y horarios irregulares, el sistema deja de comportarse como una red y pasa a ser una ristra de cuellos de botella. Cada slat perdido en andenes y muelles no se recupera con un turno extra, crea ondas de choque, trenes que llegan sin ventana, camiones que caducan turnos de conducción, cisternas que pierden su hueco en poliductos. Los dispatchers comienzan a optimizar por supervivencia, priorizar lo que grita más fuerte, no lo que maximiza flujo, y la malla entra en modo avería permanente. Consecuencia directa, las primas de seguro por interrupción de negocio y pérdida de producto en transferencia suben, las navieras exigen tiempos firmes o aplican demurraje punitivo, los ferrocarriles cambian prioridades hacia rutas más seguras, más largas, elevando kilómetros vacíos. Cuando la logística vive a sobresalto, cada orden de acelerar solo aumenta el atranque. Coste marginal prohibitivo en defensa aérea, ampliado. La economía del intercambio la marca el atacante. Un señuelo barato obliga a emitir, una emisión revela firma,
Una firma atrae munición cara. Cuando el mix de amenazas combina FPV, munición merodeadora y perfiles rasantes con RCS bajo, los S-300/400 viven fuera de su zona dulce, y los ORAD quedan saturados por volumen. La defensa distribuida para cubrir refinerías, subestaciones, puentes y patios convierte la densidad de fuego en lámina delgada. Te proteges en todas partes un poco y en ninguna lo suficiente. A medida que cae la disponibilidad de misiles y tubos, aparecen ventanas por cobertura que ya no son casuales sino periódicas. El atacante mide, anota y regresa. El resultado no es un colapso instantáneo, sino un goteo que vacía los depósitos de intercepción más rápido de lo que llega el recambio. Efecto dominó en agro y alimentación, ampliado. Expropiar diésel en cosecha/diagonal, siembra no redistribuye, destruye capacidad. Tractores parados implican campos sin levantar, cosechadoras sin combustible implican grano perdido, granjas sin pienso implican sacrificios prematuros. Se rompe la estacionalidad que ordena el flujo de caja rural. Sin venta, no hay mantenimiento ni compra de insumos. Sin insumos, el próximo ciclo nace deficitario. La política de derivar al frente crea una carencia doble. Hoy falta diésel, en 6 meses faltará trigo y proteína animal. La inflación de alimentos supera la inflación general, erosiona salario real y fuerza más subsidios, que ya no se pueden financiar porque la base fiscal cayó. Es la definición operativa de serruchar la rama en la que te sientas. Fragmentación territorial y social, ampliado. Recortar jet A1 a aerolíneas domésticas y diésel a transporte por carretera rompe la continuidad territorial. Las periferias quedan a tirones, médicos que no vuelan, piezas que no llegan, audiencias judiciales que se difieren, estudiantes que no retornan. Se forman mercados paralelos de transporte, caro, irregular, poco seguro, que deslegitiman al centro. A nivel político-administrativo, la pérdida de capilaridad limita la detección temprana de crisis, sanitarias, industriales, de orden público. Una capital que llega tarde y mal deja de ser referencia. El vacío lo ocupan warlords logísticos, patronazgos locales y economías en efectivo. Incentivos podridos en la cadena de mando, ampliado. Cuando se premia el parte bonito, muere la verdad útil. Radares a media potencia para alargar vida, antenas que no se calibran para no caer en auditoría, informes de disponibilidad inflados para evitar sanción. Las purgas sustituyen a los procesos, se castiga al mensajero, no al fallo sistémico. La gestión de repuestos migra al canibalismo, sacar piezas de una planta para salvar otra, al mes, ambas fallan. La cultura del miedo genera rachas de silencio, nadie reporta pérdidas de presión en anillos térmicos, espiques en vibración de bombas o degradación de catalizadores, hasta que revientan de madrugada. El coste real no es solo material, es el aprendizaje cancelado. Un sistema que no aprende repite. Guerra de percepciones con saldo a favor de Kiev, ampliado. La continuidad, no el brillo, gana voluntades. Cada ataque documentado con video, hora y coordenada, cotejado por OSINT, reduce fricción parlamentaria y habilita paquetes de ayuda. Cada liberación sostenida y auditada neutraliza el argumento de éxitos efímeros. Del otro lado, cada repliegue caótico, cada quema de archivos, cada cola filmada en Kerch o en surtidores crea evidencia de disfunción. Aseguradoras elevan deducibles, compliance corporativo extiende listas de alto riesgo, diplomacias afinan condicionalidades. Las percepciones no sustituyen a los hechos, pero ponen precio a los errores. Invierno como multiplicador de errores, ampliado. La estación no crea problemas, los desnuda. Hielo y barro canalizan rutas, vuelven previsibles los convoys, vientos limitan multirotores y favorecen alas fijas rasantes, demanda térmica reduce holguras para cortes programados, visibilidad baja alarga tiempos de intervención en redes y vías. El índice de accidentes industriales sube cuando se trabaja a tensión máxima y con plantillas cansadas. Un Smolensk de 18 vagones no es azar, es un patrón emergente, procedimientos degradados, mantenimiento diferido, presiones por cumplir. La probabilidad de fallo colateral,
incendios en antorchas, boilovers, fisuras térmicas, crece con cada arranque en frío mal ejecutado. Opciones estratégicas que no cierran, ampliado. Reacondicionar refinerías requiere meses, catalizadores, válvulas criogénicas, PLC, instrumentación bajo sanción y técnicos escasos. Importar a gran escala implica aceptar yuanización, peajes políticos y pricing ventajista. Racionar masivamente formaliza la crisis, cae la base fiscal, sube el efectivo, bajan depósitos, crecen colas y protestas. 3 puertas, 3 alas peores, más dependencia externa, menos legitimidad interna, menor capacidad de sostén. La elección racional es escoger donde perder menos, mientras el adversario elige donde te cuesta más. 3 planos sincronizados: táctica, logística, legitimidad. Táctica: negar nudos, subestaciones, patios, viaductos, cazar contra batería con persistencia, explotar ventanas con pinzas locales y consolidar. Logística: talleres adelantados, stocks móviles, redundancias N+1 en rutas, priorización por efecto, litros útiles al frente VS. Kilómetros de cartel. Legitimidad: mostrar método, DIH, auditoría civil, retorno de servicios, coproducir munición y mantenimiento para fijar apoyo, comunicar solo lo que puede sostenerse. Donde estas 3 capas se alinean, el tiempo trabaja a favor. Donde se desincronizan, el tiempo cobra intereses. Cadena de causalidad extendida, de manual. Degradación energética dirigida 2, caída de refino /diagonal eléctrica /diagonal logística 3, importaciones inviable /diagonal onerosa 4, canibalización de economía civil 5, contracción fiscal y productiva 6, protesta y represión 7, más degradación y fuga de talento 8, menos resiliencia estratégica. Este lazo no se corta con decretos ni con propaganda, se corta con capacidad que hoy no existe o con concesiones que el régimen no quiere pagar. Indicadores adelantados: lo que mirar para medir el derrumbe: densidad de colas al amanecer en surtidores, minutos de caída móvil por distrito, NOTAM intermitentes en triángulo Belvex aquí, demurraje promedio en Rada, backlog de vagones cisterna en patios clave, porcentaje de vuelos domésticos cancelados por semana, número de arranques en frío no programados, quejas formales de cooperativas agrícolas por desvío de diésel, subidas en deducibles de pólizas industriales, tiempos de reposición, de repuestos críticos, bombas, intercambiadores, catalizadores. Todos son termómetros de continuidad. Todos marcan rollo. Efectos políticos internos. Más allá del frente, los presupuestos se reescriben a la defensiva, los gobernadores operan en modo gestión de escasez, crece el peso de los servicios de seguridad en logística, y con él, el costo oculto de mover cualquier cosa. Las élites locales buscan seguros de salida, familias y efectivo al exterior. La administración pasa de mandar a rogar. La lealtad, comprada con nóminas y combustible, es cada vez más cara y menos fiable. Que significa que la continuidad ya no esté del lado del Kremlin. Significa que cada día perdido no es neutro. El adversario añade una traba más. Un puente bajo fuego observado deja de ser ruta, un patio con horario caprichoso deja de ser pulmón, un depósito que se reubica pierde eficiencia, una brigada veterana que sale del sur para tapar Pokrovsk deja un hueco que se amplía. Cuando la continuidad cambia de dueño, el tempo de la campaña queda decidido. Quien cobra intereses compuestos por persistencia gana aunque avance despacio, quien paga intereses por improvisación pierde aunque publique mapas. Conclusión operativa y política, sin anestesia. Moscú puede subir el volumen de los partes, no puede llenar depósitos con palabras. Puede prometer resiliencia, no puede construirla con apagones y confiscaciones. Puede invocar épica, la aritmética la desmiente. Cuando un Estado debe elegir, día tras día, a quien le apaga la luz para mantener viva su maquinaria bélica, ya perdió la narrativa. Cuando además pierde la continuidad, empieza a perder la guerra. El desenlace estructural está a la vista: depósitos vacíos, puertas cerradas, aliados que cobran caro, sociedad cansada, industria renqueante, campo que no arranca. Lo demás es ruido. La cuenta real es esta:
y no admite poesía. Sin combustible no hay movimiento, sin movimiento no hay guerra, sin guerra no hay propaganda que sobreviva al silencio. Ese silencio, frío, largo y caro, es el que se acerca. Ningún misil, ningún eslogan, ningún decreto puede reescribir la física de los litros, los minutos y los repuestos. Aquí ya no manda el relato, manda el reloj. Y el reloj, ahora, dejó de marcar a favor de Moscú y empezó a contar, metódico y sin épica, para Kiev.